Estamos llegando ya al final de nuestro estudio de nuestro folleto sobre el gran conflicto. Estamos comenzando la semana número 12 este día y justamente esta semana va a hablar sobre los acontecimientos finales de la tierra. Algo que debe a nosotros interesarnos porque debemos pensar en lo que Dios está preparando para que nosotros estemos listos para estar con Él por la eternidad. El mundo está llegando a su final, Pastor Dani Perla, y la historia nos lo muestra, el cumplimiento profético nos lo muestra. Así que hoy vamos a hablar sobre lealtad a Dios y a su palabra. Vamos a orar para saber cómo esto está muy relacionado con los acontecimientos finales. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tú eres nuestro ayudador. Y hoy venimos ante tu presencia para suplicar, por favor, ilumínanos con la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos de los acontecimientos finales de la tierra, Pastor, por lo general, ya en el imaginario colectivo están las escenas de todas las películas apocalípticas que se han podido ver. Seguramente muchos de nuestros oyentes o de las personas que están viendo esa transmisión han visto muchas de esas películas o las conocen o se las han contado. Y siempre aparecen elementos que son extraordinarios desde la perspectiva del creador de Hollywood. Pero quisiera que nosotros habláramos sobre un aspecto que no se ve en ninguna producción, y es en cuanto a la lealtad. ¿A quién le damos nuestra lealtad y cómo podemos saber a quién le estamos dando nuestra lealtad? ¿Y qué papel juega la palabra de Dios y la verdad, una palabra que hoy ha sido tan denostada en nuestro tiempo, la verdad en este tiempo final? ¿Por qué comprender el concepto de la verdad es importante para estos tiempos finales, Pastor? Bueno, con respecto a lo que usted mencionaba al principio, el asunto es que nosotros a veces nos fijamos en todo lo externo, pero el gran conflicto tiene que ver con algo que sucede adentro en nuestro corazón. Por supuesto, hay situaciones, factores externos, es innegable, claro. Pero el conflicto final, el gran conflicto final, la definición final de la humanidad va a ser un asunto de carácter, va a ser un asunto espiritual, va a ser un asunto de tomar decisiones. Ahora, ¿qué decisiones vamos a tomar? Esa es la pregunta. Bueno, eso va a depender en qué es para nosotros la verdad. Y es lo que vamos a estudiar en la lección de este día. ¿Qué es la verdad? Nosotros podemos escuchar esta palabra y es bien tremendo hoy que cada uno reclama y dice, no, yo tengo la verdad. ¿Sí? Y no estoy hablando, ahora voy a ampliar un poco más, no solo en el sentido religioso, sino en el sentido cultural, en el sentido económico, en el sentido, cualquier sentido que nosotros, políticos, que queramos poner, todo el mundo dice, no, es que esta es la verdad, esto es la verdad. Pero hablando espiritualmente, ¿qué es para nosotros la verdad? Y es bien interesante, bueno, en la lección de este día, nosotros encontramos algunos textos bíblicos, especialmente del libro de San Juan, porque en el libro de San Juan, allí hay declaraciones contundentes que tienen que ver con lo que es la verdad, pero hay una que no aparece en nuestra lección. A mí me gustaría compartir en San Juan, capítulo número 1, San Juan, el capítulo número 1, y vamos a leer el versículo número 14. Muy bien. Dice San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Aquí notemos algo, que en la palabra de Dios, en primer lugar, la verdad es una persona, porque está hablando claramente de Jesucristo. El verbo, era la palabra, estaba en el cielo, estaba con Dios, era Dios, se hizo hombre. Y lo vimos, dice el apóstol Juan, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad. Y la verdad es lo que se habla acerca de Él. O sea, Él como persona es la verdad. Más adelante
En San Juan 14 uno encuentra esa declaración de Jesús que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque uno puede decir, yo tengo la verdad, pero decir yo soy la verdad, esa sería una pretensión realmente para un ser humano, sería demasiado. Pero Jesús dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, soy la verdad. ¿Ok? La verdad es una persona, pero lo que se dice de esa persona también es la verdad. Por eso es que la palabra de Dios es la verdad, porque recoge el testimonio acerca de quién es Jesucristo. ¿Por qué es importante conocer la verdad? Bueno, San Juan 8, vamos a leer en San Juan capítulo 8 y el versículo número 32. Que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El sentimiento del ser humano de libertad es posible solamente cuando conocemos la verdad. Por eso es importante, porque en otras palabras, mira, si no tienes la verdad, y esto es bien categórico, simplemente caes en esclavitud, caes en el engaño, no tener la verdad en algo. ¿Cuántas veces nos ha pasado tal vez en alguna situación y uno dice: yo no conocía, no sabía esto? Sí. O sea, no sabía la verdad, no sabía que podía hacer esto con el dinero, no sabía que podía hacer esto con mi salud, con lo que sea. Y sabemos que lo contrario de lo que, en otras palabras, de lo que no sabíamos, nos trajo una desventaja. Ahora, si eso es así en lo material, imaginémonos cómo es en lo espiritual. Por eso es importante conocer la verdad. Y por supuesto ya vimos que la verdad es una persona, y que el testimonio que se recoge de esa persona, o sea, la palabra de Dios recoge el testimonio de Jesús, entonces por supuesto es la verdad. Y hay un aspecto más, San Juan capítulo 17. Vamos a leer ahí en el versículo número 17. Que dice de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí tenemos muy claramente por qué la verdad es muy importante. No vamos a lograr desarrollar un carácter semejante al de Jesús si no conocemos la verdad. Porque la santificación tiene que ver con lo que ya sucede en mi vida, cómo me voy desarrollando en la vida cristiana. Y la única manera es conociendo la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad acerca de Jesús. Por supuesto, la palabra de Dios recoge esa verdad. William Barclay, un teólogo ahí, él recogía algunos pensamientos y decía: ¿por qué es importante conocer la verdad? Bueno, porque la verdad nos hace libres del temor, que es un asunto que nos esclaviza a los seres humanos. Nos hace libres de nuestros propios conceptos, decía él, porque a veces uno cree que uno tiene la verdad y vuelvo a repetir, hemos estado equivocados y entonces eso nos puso en desventaja. Entonces la verdad nos libera de nuestras propias ideas que están equivocadas, nos libera de las ideas de otras personas que también están equivocadas, porque alguien puede venir y decirme: yo tengo la verdad, pero está equivocado. La verdad pura entonces me ayuda y me libera, y finalmente la verdad nos ayuda a desarrollar un carácter como el que debemos desarrollar cuando sucedan los conflictos finales o ya la última gran batalla entre el bien y el mal. Amén, amén. Y me gustaría, pastor, ir a otro pasaje para hacerle una pregunta al respecto, y este está en Pedro. Aparece también en nuestra lección, pero segunda de Pedro me parece que es un texto muy interesante respecto al tema. Estamos hablando de la verdad y habitualmente pensamos, claro, nos sirve para cada día, pero ¿cómo nos va a servir hacia el final, los momentos que se acercan? En segunda de Pedro dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versos del 16 en adelante, de la siguiente manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos,
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y me voy a detener ahí porque aquí Pedro nos presenta una experiencia en la que él vio, palpó, oyó, pero luego dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. Para nosotros que no hemos tenido la experiencia primera de Pedro, que es oír, ver a Jesús encarnado aquí en la tierra, cuán importante es, a medida que nos acercamos al final de la historia, aferrarnos a las enseñanzas de la palabra profética. Creo que es de suma importancia y es todo lo que nosotros necesitamos. Precisamente esto concuerda con lo que estábamos hablando al principio. Pedro dice, nosotros no hemos seguido fábulas. Nosotros hoy sabemos el uso que le damos a la palabra fábula. Sabemos que es algo que no es real, aunque transmita una lección que se le quiera dar, pero no es real, no es real. Si yo pongo una fábula, una historia de animales hablando, sabemos que no es real, claro, porque los animales no hablan. Pero el apóstol Pedro dice, no hemos seguido fábula, vimos con nuestros propios ojos. Noten, ¿qué vio Pedro? Pedro vio a Jesús, que ya estudiamos que Él es la verdad. Entonces, esto es un contraste increíble. O seguimos a quien es la verdad, o nos quedamos con fábulas. Pero entonces podemos estar en desventajas, tal como usted lo mencionaba. Bueno, nosotros no tocamos a Jesús, no anduvimos con Él, no lo vimos, pero tenemos la palabra profética que recoge el testimonio de Jesucristo y que el Espíritu Santo nos ayuda, porque esta es una obra del Espíritu Santo, porque esto no es una elección. Bueno, es que yo elijo creer en esto, yo elijo ir a esa iglesia, yo elijo ir a esta otra iglesia. No, el Espíritu nos guía a la verdad y hay una palabra que recoge los dichos de Jesús. Por eso la Biblia es la palabra de Dios y es lo que nos va a ayudar a nosotros para conocer la verdad. Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero no pensemos que la palabra de Dios tiene poder solo porque está el libro ahí. No, este puede ser un libro como cualquier libro. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo implante en nosotros esta palabra. Amén. De verdad. Y finalmente Pedro dice, esto va a ser como una luz que alumbra en lugar oscuro. Yo creo que es imposible no darse cuenta de la importancia de la luz. Ahora nosotros que somos tan dependientes de la luz, sí, definitivamente nos damos cuenta que podríamos, por ejemplo, una persona conduciendo un carro en una noche de tormenta, y si no tiene las luces, ¿cómo va a poder conducir? Es imposible, todos lo sabemos. Si a usted le ha pasado alguna vez, se va a dar cuenta que a veces aún teniendo la luz, es tanta la tormenta o la invisibilidad que es difícil, pero usted tiene luz. Ahora, eso pasa en nuestro mundo. Tenemos la luz de la palabra de Dios, pero la oscuridad por nuestra propia percepción y limitación. La luz de Dios es poderosa, es fuerte, grande, si nosotros la permitimos, pero a veces estamos tan nublados que no podemos ver, pero hay luz. Dios nos ha dado esta luz para que nosotros podamos conocer la palabra profética, dice, más segura. Sí, hay otras voces, pero no son las más seguras. Y por eso necesitamos, como usted decía, la dirección del Espíritu Santo constante, especialmente porque, y quiero leer esta cita para ir terminando nuestra reflexión de hoy, dice acá, las falsificaciones, eso se encuentra en el libro El Conflicto de los Siglos. Usted puede obtener una versión gratuita en PDF en la descripción de este video. Y dice, las falsificaciones se asemejarán tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Escrituras, de las Santas Escrituras. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Y estas preguntas, pastor, son relevantes justamente porque estamos viviendo en un mundo de oscuridad espiritual
y como usted decía, necesitamos al Espíritu Santo. Y entonces ahí está el punto y esta pregunta final. ¿Cómo podemos estar seguros de que no estoy siguiendo una fábula o no estoy siguiendo una falsificación que parece tan convincente porque tal vez haya datos científicos detrás de eso, aparentemente, o que haya un razonamiento teológico que yo diga es lógico, suena bien? ¿Cómo puedo darme cuenta de que no estoy siendo engañado? Bueno, aquí yo tengo que decir, definitivamente necesitamos una obra sobrenatural y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Él es el que se va a encargar de guiarnos a la verdad. Si abrimos nuestro corazón, si le decimos a Dios con corazón sincero, Señor, quiero conocer la verdad por mí mismo, no porque allá la predicó el hermano, el pastor, o estamos dando esta lección, no, yo quiero que esta verdad esté encarnada y Dios va a hacer que nuestra mente se abra. Yo observaba hace unos meses atrás un video de una profesora atea en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que para los que conocen un poquito de esto, de universidades en el mundo, siempre está en los primeros, en los primeros lugares, está en la ciudad de Boston, y bueno, es un centro de enseñanza muy importante en el mundo, pero hay una profesora atea, con sus preconceptos, brillante como cualquier profesor que trabaje en ese lugar, pero que no veía la palabra de Dios como algo para su vida, algo importante para su vida, más que un libro de historia. Pero un día permitió que el Espíritu de Dios le hablara y ella comenzó a leer y dijo, bueno, voy a leer por mí misma. Voy a leer porque a veces nos quedamos solo con lo que otros han dicho, con lo que ya nos enseñaron, que porque mi familia, porque un amigo. No, pero vayamos a la palabra. Y ella fue, ahí el Espíritu de Dios vio su sinceridad, porque hay que ser muy sincero. Y ella ahora dice, ¿cómo no creí esto antes? Y vio en la persona de Jesús algo que jamás se encuentra en un ser humano. Ella, con su gran capacidad intelectual, vio a Jesús como nunca antes ella había visto. Y dijo, no, él es fuera de serie. O sea, este no es una persona normal, así como todos los seres humanos. Aquí hay algo más. El Espíritu obró. Ahora es alguien que comparte el amor de Cristo Jesús. Entonces veamos, claro que se puede pasar de una situación de ignorancia espiritual a una situación de luz espiritual, pero tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos ayude. La gran pregunta en esta hora es, hermano Gerson, ¿qué nos está impidiendo que el Espíritu Santo trabaje? ¿Será que estamos muy distraídos, estamos dándole más tiempo a otra cosa, no estudiamos nuestras Biblias por nosotros mismos, o estamos más metidos en los placeres, en ser feliz, en hacer aquí, hacer allá? Bueno, creo que es una pregunta que cada uno tiene que responder y permitir que haya cambios en nuestra vida que solo nosotros los podemos permitir. Así es, así que ore por nosotros por eso, pastor, para que estemos abiertos a la conducción de la palabra de Dios y para que cada uno de los que está en sintonía de estas transmisiones podamos decidir pasar más tiempo con Dios y su palabra. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos dejas tu palabra como el testimonio verídico acerca de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque no es una palabra solamente letras, sino que está tu Espíritu que le da poder a ese mensaje, el cual transforma nuestras vidas. Señor, yo reconozco que no estamos preparados para los engaños que vienen. Sí sabemos, sí tenemos información, pero reconozco, Señor, que necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para que esta verdad esté tan encarnada en nuestra mente y en nuestro corazón que aún bajo cualquier amenaza, siempre podamos permanecer en defensa de la verdad. Ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.